Como bien se decía, soy el pastor José Lema, presidente de la Unión Evangélica por los Valores Cristianos, UNEVAC, organización pastoral que llevamos trabajando más de 10 años. En lo personal llevamos casi 14 años dando lo que hemos nosotros denominado la resistencia, haciendo una resistencia moral a todo este postmodernismo, a todo este cuestionamiento a lo que es los principios, las bases, los fundamentos de los cuales las sociedades se han erigido, se han levantado, y que ciertamente son bases y fundamentos bíblicos, escriturales. No es por nada de que nuestra sociedad se le denomine cristiana occidental, porque hay una base que tiene que ver con los fundamentos, con lo que el Señor Jesús enseñó, aunque las sociedades se hayan apartado paulatinamente de esos pilares, de esos fundamentos. No obstante, hay cosas que están establecidas y que diríamos son de dominio público. El hecho de que alguien no puede matar a otro, ¿verdad? Aunque esté sancionado por el Código Penal, aunque sea un delito, ¿verdad? Y todos sepan de que van a ir a la cárcel, en cuyo caso ejecuten tal acto, ¿verdad?, de darle muerte a otro. Eso viene dado de parte de Dios, ¿verdad?, porque Dios es el dador de la vida, y viene del decálogo de Moisés, ¿verdad? Y el abortar, por ejemplo, abortar es matar. Hoy día cada vez hay un distanciamiento mayor respecto de estos pilares, de estas bases, de estos fundamentos. De manera tal que nosotros en nuestro país, en nuestra nación, ya por más de 10 años hemos venido trabajando, reitero, lo que hemos nosotros denominado de resistencia moral, y en ese trabajo hemos desarrollado, ¿verdad?, todo un proceso de información, de concientización y a la vez también de capacitación. Conversaba con algunos, ¿verdad?, antes de iniciar todo esto, que nuestro propósito como UNEVAC no es levantar ni crear una nueva estructura pastoral, de que toda la iglesia, no, nuestro objetivo como UNEVAC es ser una instancia de coordinación y una instancia de unidad de la iglesia del Señor, que cada agrupación siga haciendo su agrupación. No pretendemos nosotros disolver una para formar otra. Creemos que ya estamos bastante llenos de agrupaciones, ¿verdad?, y seguir haciendo otras. No, UNEVAC en realidad pretende ser un aporte a la unidad de la iglesia, y en esa unidad tratar de ir informando, enseñando, capacitando conforme a la gracia que Dios nos ha otorgado. En UNEVAC tenemos un lindo número de pastores, de iglesias que están ligadas. Y digo ligadas porque no somos una asociación, nadie tiene un listado de membresía de las iglesias, los pastores o la iglesia no tienen que pagar ni cotizar nada, ¿verdad? Todo lo hacemos por fe, y cada actividad que desarrollamos lo hacemos por la gracia de Dios. El hecho que estemos hoy día acá, el hecho que hayamos llegado hasta la isla de Chiloé, no es porque nos pagaron los pasajes, no es porque nos prometieron una ofrenda determinada, sino que porque entendemos que tenemos una responsabilidad de parte de Dios de poder poner a los pies del Señor lo que Él nos ha otorgado. Y en este trabajo que estamos desarrollando, ¿verdad?, pues ya por más de 10 años hemos venido justamente tratando de informar por un lado, pero a la vez de concientizar y diríamos despertar a la iglesia respecto de toda esta temática, ¿verdad?, de los llamados temas valóricos, que son antivida, antifamilia, y por tanto son anti-Dios, porque Dios es el que da la vida o el que la quita, y Dios quien estableció, ¿verdad?, la familia. No es algo, no es creación humana. Esto no está dado por el derecho, ¿verdad?, o por los hombres que han creado leyes. Nosotros entendemos que hay una ley que es anterior y superior a cualquier ley humana, y que es la ley de Dios. Y en virtud de esa ley es que nosotros hacemos estas reivindicaciones, ¿verdad?, y damos esta batalla resistiendo a esta perversión, ¿verdad?, a este trastocar, a este torcer lo que entendemos es lo natural, que está ligado a lo que entendemos que es normalidad. Hoy día, por el contrario, todo lo que es claramente antinatural y anormal se nos quiere normalizar por esta vía, ¿verdad?, institucionalizando por vía legal el pecado, poniéndolo, ¿verdad?, y legislando en favor de matar al que aún no ha nacido. Hoy día con la ley de aborto, con la ley de eutanasia, digo, el proyecto de ley, matar a los ancianos, a los enfermos, ¿verdad?, con proyectos de ley, ¿verdad?, como de matrimonio homosexual, mal llamado igualitario, ¿verdad?, destruir la familia, porque ese es el sentido último. Usted no crea que los homosexuales quieren casarse para tener una larga vida juntos, no.
Está comprobado científicamente por todos los estudios de que los homosexuales son altamente promiscuos y tienen, ¿verdad?, más de 2 parejas por año. Ellos no son, digamos, el concepto de fidelidad. Tanto es así que en el mismo acuerdo de unión civil, ¿verdad?, que fue presentado bajo el anterior gobierno del actual mandatario Sebastián Piñera, que se presentó como acuerdo de vida en pareja, terminó aprobándose como acuerdo de unión civil y se le otorga solamente los derechos de lo que es el matrimonio, pero no se le impone ninguna de las obligaciones. Una de las obligaciones del matrimonio para los que somos casados cuando fuimos al registro civil es que se nos impone la fidelidad, el de cohabitar, ¿verdad?, en un lugar común. A ellos no se les impone absolutamente ninguna obligación, tienen todos los derechos pero ninguna obligación, y han sido ellos mismos quienes han dicho reiteradamente, para el caso del matrimonio homosexual, mal llamado matrimonio igualitario, que ellos quieren todos los derechos, que se llame matrimonio y todo, pero no quieren que se le imponga la obligación de la fidelidad, de cohabitar juntos, porque todos sabemos que son promiscuos. Ellos mismos se reconocen de esa manera. Por tanto, nadie puede imaginar ilusoriamente que ellos buscan el matrimonio porque quieren hacer una vida junto con la persona. No, lo que busca al final, detrás de todo esto, lo que se busca es destruir las bases, el fundamento de lo que es la sociedad, porque la base de la sociedad es la familia. La familia no nace sola, nace de la unión de un hombre con una mujer y la procreación de ellos, que fue lo que Dios estableció cuando miró a Adán en el huerto de Edén y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y le hizo ayuda idónea y luego los bendijo y les dijo: multiplíquense. Bueno, ese es el origen de la familia y por consecuencia de ella la sociedad en general. Entonces tenemos hoy día un cuestionamiento absoluto y total, ¿verdad? Una nueva visión, si podemos decirlo, de lo que es el hombre. Se llama una nueva visión antropológica del hombre, donde ya no importa cómo tú naciste biológicamente, ¿verdad?, con tus genitales, si son masculinos o femeninos, lo único que importa cómo tú te percibes a ti mismo, que es lo que se llama identidad de género. Bueno, todas estas leyes, que reitero, son antivida, son antifamilia, en definitiva no son más que leyes anti-Dios que representan o reflejan la rebelión que hay en contra de lo que Dios ha hecho. Y por tanto, como la Escritura a nosotros nos enseña que debemos amar lo que Dios ama, pero debemos aborrecer lo que Dios aborrece, nosotros no podemos quedarnos en silencio, no podemos quedarnos, ¿verdad?, arrinconados, sentados, diciendo: bueno, esto tiene que pasar, porque yo sé que muchos entregan respuestas similares a aquellas, ¿verdad? Bueno, esto está escrito, tiene que pasar, y nosotros decimos: efectivamente, la Escritura, Pablo le dice a Timoteo: el mundo va de mal en peor y no viene nada mejor para este mundo. Pero nos olvidamos lo que el mismo Jesús habló en Juan, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, que que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, nosotros, ¿verdad?, nos olvidamos que Dios amó de tal manera a este mundo. Y nosotros terminamos despreciando este mundo. No es que seamos del mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y no tenemos ciudadanía permanente, dice la Escritura, sino que esperamos la porvenir. Pero mientras estamos aquí en la tierra, debemos, ¿verdad?, ser luz y sal de esta tierra. Para eso el Señor estableció su iglesia. Para eso nos levantó, ¿verdad?, en Mateo 16, cuando habla que Jesús entró en la ciudad de Filipo, ¿verdad? Y la gente cuchicheaba y comentaba y decía: ¿quién? Y todo se escuchaba por un cuchicheo. Y Jesús les dice a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Porque la gente siempre comenta, la gente siempre está hablando, la gente siempre está opinando, ¿verdad? ¿Y quién dice la gente? Y los discípulos se peleaban: no, que dicen que tú eres Elías, que tú eres un profeta, y todos le respondían. Y luego Jesús, yo me lo imagino así, no lo dice así la Biblia, que se detiene y los mira de frente y le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se quedaron todos callados. Solo uno, Pedro, ¿verdad? El temperamental Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo, ¿verdad?, el ungido, el Hijo del Dios viviente, tú eres. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Usted y yo estamos acá porque se nos reveló Cristo desde el cielo. Pudimos comenzar escuchando cosas de Jesús y se nos predicó y a lo mejor creímos al principio, no, pero luego vino la gracia de lo alto, nos tocó y transformó nuestras vidas, y hoy día, por la sola misericordia de Dios, no porque seamos mejores que los que están afuera, por la sola misericordia de Dios, le alabamos, le bendecimos, somos cristianos. Pero Jesús no se quedó ahí, sino que le dice: yo te voy a decir algo más, Pedro.
así como tú eres piedrecita, como eres pedra, yo soy roca. Y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Es más, le dice, yo te entrego las llaves del reino. Y todo lo que atares en esta tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en esta tierra será desatado en los cielos. Aleluya. De manera tal que debemos entender que si tenemos la revelación de quién es Cristo, también debiéramos tener la contraparte de la revelación de lo que es la iglesia. La iglesia no es un grupo de hermanos, ¿verdad?, que ponen los ojos blancos, mueven la mano, dan gritos, hacen cosas extrañas y luego se van para la casa y siguen viviendo como se les da la gana. No, eso no es iglesia. Eso es un montón de liturgia, de creencias. Podemos hacer, ¿verdad?, como los mapuches, un poco más al norte de acá, ¿verdad?, hacer nuestro rito y todo eso, bailar en torno a un árbol y todo eso, y después irnos para la casa sin ningún problema. Eso es una creencia más. Ser iglesia de Jesucristo tiene una implicancia tremenda. Porque cuando Jesús dice, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, cuando dice, usa la palabra iglesia, eclesía, de aquel tiempo griego, no está usando palabras al voleo. Él está haciendo alusión a un concepto que todos tenían plena claridad de lo que significaba. Creo que hoy día no todos entienden lo que realmente es la iglesia. En aquella época la claridad era absoluta. Cuando dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, la palabra eclesía en aquella época, que venía desde la tradición, desde el siglo III o IV antes de Cristo, desde la cultura griega, el siglo de oro de Pericles, ¿verdad?, de la cultura griega, eclesía era una asamblea de personas notables, influyentes, personas, ¿verdad?, que tenían capacidad de decisión, personas que resolvían cuando se reunían en las puertas de la ciudad lo que iba a suceder dentro de su polis. Ellos se ponían de acuerdo, ellos decían, no, en nuestra polis va a pasar esto, y ellos resolvían, eran la autoridad que había, y luego entraban a la poli y era efectivamente lo que sucedía. Cuando Jesús dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, nos está diciendo a nosotros que Dios nos ha puesto como personas influyentes, con una autoridad venida de lo alto, ¿verdad?, para resolver, para definir cosas al interior de nuestras comunidades, en oración, en ayuno, en intercesión y con la proclama o predicación de la palabra de Dios. Aleluya. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer. Por el contrario, el enemigo solo le queda huir, dar espalda o al menos no resistir lo que Dios está haciendo. ¿Por qué digo todo esto? Porque el libro de Esther, y de aquí quiero arrancar, ya vamos a ir a la charla probablemente tal. Pero para nosotros no tiene sentido hablar de charlas de manera técnica si no tenemos un fundamento bíblico en el cual tomarnos. Amén. Porque como cristianos tenemos que tener claridad de por qué hacemos esto. No podemos nosotros de la nada salir, miren, la ley tanto, miren, para eso contrate cualquier abogado, le va a explicar, supongo, meridianamente bien las cosas. No, pero nosotros lo que necesitamos es un fundamento escritural y bíblico. El libro de Esther, en el capítulo 4, verso 14. Dice ahí la escritura, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna parte, de otra parte para los judíos. Este pasaje nos está relatando de aquel momento en que se había proclamado una ley, un edicto en contra de los judíos, del pueblo de Israel. Estaba el rey Asuero, la reina Basti había deshonrado a su marido, lo había mandado a llamar, ella no quiso ir, y entonces el rey mandó a buscar de las doncellas. Me imagino que usted conocerá, no quiero hacer toda la historia del libro de Esther, pero luego Esther es escogida y la llevan al patio de las mujeres, ¿verdad? Y la preparan, literalmente la bañan en leche, ¿verdad? Los afeites, la perfuman, la peinan, y estaba ahí, ¿verdad? Lo mejor, porque su tío Mardoqueo la había introducido ahí. Y la había introducido ahí porque había una ley, un edicto, había una proclama que era contraria al pueblo de Dios. Y él la introdujo allí para poder hacer un trabajo y desbaratar esa obra que todos entendemos era obra del infierno.
Ahora usted debe entender que de alguna manera el rey Asuero representa a Dios, la reina Vasti representa al pueblo de Israel, y Esther representa a la iglesia. Usted después estudie, no quiero introducirme en el tema y en la charla para que usted entienda por qué es necesario todas estas cosas. Pero resulta que estando en el palacio, disfrutando de los beneficios del palacio, la reina Esther, con sus afeites, con su comida, con sus lujos, se olvidó de por qué estaba allí. Y ya venía la hora en que ese decreto debía ejercitarse, cumplirse, emitirse, y estaba corriendo riesgo de vida todo el pueblo de Israel. Y entonces, como parecía que la reina Vasti se olvidó de por qué está ahí, y yo creo que hay mucho olvido en la iglesia de por qué somos iglesia, porque creemos que nos juntamos, cantamos, podemos, ¿verdad? Cantamos coritos, damos saltitos, ¿verdad? Y con eso estamos al otro lado. No, eso no es ser iglesia. Y no crea usted que yo no salto ni grito. Usted me escucha, yo soy tremendamente gritón, grito y salto más que cualquiera, y como decía Pablo, hablo más en lengua que cualquiera, y gloria a Dios por ello, pero sé que eso no me hace ser iglesia en sí mismo. Porque la iglesia está para ser luz y sal de esta tierra. O sea, la iglesia se muestra allá afuera, no en el culto, porque aquí en el culto todos tenemos cara de ángeles. La iglesia se muestra en el trabajo, en el día a día, en la universidad, cuando voy por la calle con el vecino. Ahí es donde se muestra de qué estamos hechos, quién nos cambió, quién nos transformó. A la reina Esther ya se le había olvidado. Entonces Mardoqueo tuvo que hacer algo tremendamente riesgoso, y diría yo, más que peligroso. Él llegó y entró en el palacio del rey, cosa que no le era lícito hacer, pero llegó y entró al patio. No solo entró al patio, sino que se sentó en cilicio, se puso los ropajes, ¿verdad?, de aflicción, de sufrimiento, en el medio del patio del palacio. Y llegaron rápidamente la doncella a decirle: Esther, tu tío, mira lo que está haciendo. Y ella lo miró: ¿qué le está haciendo? Se volvió loco mi tío. Le mandó a decir: no, sal de ahí, te van a matar, el rey te va a cortar la cabeza, eso no se puede hacer. Dice: no, anda y ve a decirle, aquí hay una ley, se va a cumplir. Aquí, no creas tú. Y este es el inicio para la charla. No creas tú que tú te vas a librar si callas absolutamente. No creas tú que por estar en silencio, no creas tú por decir: no, yo no me meto en nada, no, si esto tiene que pasar. No creas tú que porque recibes beneficio del municipio, del alcalde, no creas tú que porque recibes prebenda de los políticos, no creas tú que vas a escapar a esto. No creas. Pero si tú callas absolutamente, déjame decirte, liberación y respiro va a venir de cualquier otro lado. Amén. Porque Dios tiene un plan con su pueblo, con su iglesia en este caso. Amén. Aleluya. Somos de los que predicamos que Cristo viene y viene pronto. Amén. Somos de los que creemos que las señales están cumplidas y esperamos y amamos la venida del Señor. Pero mientras Él no venga, también sabemos que debemos ser hallados haciendo así. Mateo 24. Amén. Vean lo que dice Mateo 24, la parte final del siervo fiel. Cuando venga tu Señor, no es esa cosa que te encuentre haciendo cualquier cosa, que te encuentre siendo el siervo fiel. Aleluya. Este texto que le he compartido de la reina Esther llevó y sacudió lo más íntimo, las entrañas, pudiéramos decir, de esta mujer, que se dio cuenta y se recordó de por qué ella estaba ahí. Amado hermano, amado siervo, pastores, los que están aquí, Dios nos llamó con un propósito. No se olvide de a qué lo ha llamado el Señor. Amén. A veces necesitamos ser revestidos para recordarnos de para qué nos llamó el Señor. Amén. A veces necesitamos vernos en la aflicción y claro, empezamos a reprender diablos por aquí y por allá. No, si es la mano de Dios para que te acuerdes de a qué te llamó el Señor. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Y fue conmovida en lo más íntimo de su ser. Y dijo: sí, tengo una tarea que cumplir. Y a riesgo de su vida, fue y entró a la recámara del rey. El rey no la había llamado. Y nadie podía entrar a la presencia del rey si él no llamaba. Cualquier otra mujer, el rey dice: ¿qué hace? Cabeza
a rodar. Ella arriesgó su vida porque sabía que tenía una tarea. Como Pablo, cuando llegó al final de la carrera, en 2 Timoteo, cuando dice: yo ya estoy listo para el sacrificio, he corrido la carrera, he conservado la fe, ahora me espera la corona de vida. Oiga, le iban a cortar la cabeza y él casi tenía dibujada casi una sonrisa en su cara, porque sabía que había cumplido el propósito para el cual él le había llamado. No se dejó amilanar, no se vendió, ni se asustó, ni se atemorizó. No se transformó en un cobarde que andaba puro arrancando. Ahí en la ciudad de Listra, cuando predicó, dice que le armaron un lío los judíos y todos los griegos y lo apedraron, ¿verdad? Literalmente lo mataron a piedrazos, y luego bien que lo vieron todos bien muerto, lo tomaron y lo echaron fuera de la ciudad. Déjeme decirle que yo creo que realmente lo mataron ahí, pero como el propósito de Dios todavía no se cumplía, Dios ahí afuera se paró, se sacudió y salió arrancando. No. Entró de nuevo a la ciudad y dijo: no, Dios no está para acá. Es riesgo, sí. Muchas veces nos van a acusar de una cantidad de... Usted no se imagina de las cantidades de cosas que a uno lo han acusado. A mí en lo personal, desde que iniciamos hace 12, 14 años, cuando empezamos a hablar que esto iba a venir de matrimonio homosexual, de aborto, nos quedaban mirando así de ceño fruncido y dicen: no, pastor, usted, ¿de dónde sacó esas cosas? Esto es de política, no se meta en esto. Eso eran los benignos, porque la mayoría andaban con una puerta en la nariz y dicen: no, son activistas políticos, están infiltrados, qué sé yo, una cantidad de cosas. Delante de Dios tenemos una limpia conciencia para con el Señor, porque no hemos recibido ni un centavo de la corrupción política de este mundo que se está cayendo a pedazos, cosa que no muchos pueden decir. Por eso tenemos limpia conciencia para decir, y yo se lo he dicho, hay algunos, no sé, está mi pastor allá atrás, pero pastores que son conscientes, que yo con diputados, con senadores, se los he dicho en su cara, que son ladrones, que son corruptos. Estábamos en el Congreso hace unos 10 años atrás, en la primera gran manifestación allá en Valparaíso. Y estaban todos los diputados ahí en las ventanas mirando hacia abajo a los evangélicos. Y digo: estos locos que están haciendo. Y estaba predicando y me mandaban a buscar. No, queremos reunirnos con él. De hecho, nos reunimos con una cincuentena de diputados, entre ellos el presidente de la Cámara en aquel momento. Pero yo estaba predicando la palabra y no iba a dejar de predicar la palabra por ir a verlo a ellos. Dice: te están esperando. Entonces, justamente, como decía, apúrese, corte, porque lo están esperando. Y yo le dije a la persona que me iba a buscar, que no la voy a nombrar por razones éticas, pero que es bien conocida por la mayoría de ustedes: te están esperando los diputados. Y le dije: díganle así por el micrófono, díganle a esas zorras que mi padre trabaja y yo trabajo. Me dijo: oh, pastor, qué duro usted, así no se trata la autoridad. Oh, entonces Jesús estaba mal, porque así le mandó a decir a Herodes. Porque algunos, y hemos escuchado algunas exposiciones: no, es que el amor, la inclusión, el Señor reprende al diablo. El Señor no fue obsecuente con el pecado. Sí, tuvo misericordia, y a la mujer al que había sido sorprendida en el acto, el Señor dijo: sí, ni yo te condeno, en realidad todos tienen pecado y nadie podría juzgarte porque son todos pecadores. Pero dice: mujer, ni yo te condeno, pero no peques más. No le dijo: oh, pobrecita pecadora, bueno, sigue pecando, pero trata de no pecar tanto. No. Jesús fue tremendamente duro con los religiosos y los fariseos de su tiempo. Sepulcros blanqueados, generación de víboras. Lea capítulo 23 de Mateo. ¿Cómo los trata? Porque algunos dicen: no, si Jesús era por amor, usted está equivocado. Jesús incluso habló más del diablo, del infierno, de lo que usted se imagina. Pero algunos quieren ver un evangelio live, un evangelio que es distinto al que está en la Biblia. Bueno, allá ellos. La recompensa que tendrán es muy distinta a lo que se imaginan también. De manera tal, mis amados, que para ir a la charla propiamente tal, quiero decirles que hoy día vivimos los tiempos más terribles de desmoralización que nuestra nación nunca jamás antes había vivido. Lo digo con propiedad porque soy profesor de historia, de geografía y ciencia media, soy licenciado en ciencia jurídica,
tengo un postítulo y un diplomado en mediación. Y lo digo con propiedad. Nunca en la historia de nuestra nación habíamos estado en un grado de destrucción y desmoralización como los días que nos toca vivir. Esto es algo que no esperábamos. La Escritura nos dice que es justamente el camino en el cual llevamos. El mundo va de mal en peor. Pero la Escritura también me dice en Pedro de que Él retiene su venida. Cristo viene. Yo no sé si usted lo cree, pero yo creo que Cristo viene. Y que viene pronto. Pero Pedro dice que Él retiene su venida porque Él es paciente para con nosotros y espera que muchos procedan a arrepentimiento. Los primeros que tienen que arrepentirse no son los que están allá afuera. Porque Jesús dice ahí en el Evangelio, en el Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, el apóstol Juan, capítulo 2, en el mensaje a las 7 iglesias, y está golpeando: he aquí, yo llamo a la puerta, he aquí yo golpeo a la puerta y llamo, y cualquiera que entre abre la puerta de su corazón, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Ese no es el mensaje para el perdido, es el mensaje para los que están dentro de la iglesia, y las 7 iglesias de alguna manera nos representan a nosotros. Hay algunos que dicen: no, somos la iglesia Filadelfia, la iglesia fiel, y gloria a Dios que fuera así. Pero ya cuando entra el orgullo religioso por ser así, nos transformamos en la iglesia de la Odisea, orgullosa: no tengo de nada necesidad, échate colirio en los ojos. La iglesia Pérgamo, la iglesia apóstata con doctrinas heréticas. La iglesia de Tiatira, la iglesia floja que tolera a la que se dice ser profetisa, Jezabel. No voy a entrar en el mensaje aquel, pero es importante que entendamos que los primeros que debemos arrepentirnos somos nosotros. Amén. Porque recuerden que el juicio comienza por la casa. Amén. Y desde el altar hacia abajo. Amén. Aleluya. Somos re buenos para andar echando al infierno a los que andan allá afuera. Pero Jesús habla de decir: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si los milagros que te fueron hechos en ti hubiesen sido allá en Sodoma, Dios tendría más misericordia. Así es, Señor. Pero Dios tendrá más misericordia con Sodoma, con Gomorra, que con ustedes. El Señor nos ayude. Amén. Y podamos comprender y entender que esto no se trata simplemente de tener más o menos información, porque yo sé que hay interés, pero muchas veces el interés es por el temor. Uy, ¿qué nos va a pasar? ¿Podría ser esto? ¿Podría ser lo otro? No, tenemos que ser la iglesia del Señor. Amén. Aunque el mundo legisle y apruebe cuanta basura, eso a los ojos de Dios va a seguir siendo pecado. Amén. Si usted se vuelve, comillas, inclusivo y empieza a decir: bueno, es que no hay que ser tan intolerante, no hay que ser... ese es el problema suyo. Pero no crea que de esa manera usted va a agradar a Dios. Porque el que sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es contado como pecado. Aleluya. Amén. Hoy día necesitamos entender del tiempo que vivimos. Y este tiempo que vivimos también nos exige actuar, movernos de determinada manera. Porque hoy día hay una batería de proyectos de leyes en nuestra nación que se están promoviendo y que de una u otra manera nos están arrinconando, que de una u otra manera quieren silenciarnos y acallarnos, que de una u otra manera quieren evitar e impedir de que usted y yo sigamos predicando la palabra de Dios tal cual está en la Escritura. Como dice Pablo a Timoteo, predicando todo el consejo de Dios. No, según ellos quieren que saquemos muchas páginas de la Biblia. Que no hablemos de eso, no es que eso es intolerancia, no es que ese es un mensaje de odio, no es que con eso están discriminando y todas esas palabras que han ido inventando para decirnos: no, hay que ser tolerante, hay que ser inclusivo, no, si Dios es amor, entonces ¿para qué? Y toda esa basura, que el Señor la reprenda. Amén. Nosotros debemos estar apercibidos. Porque como dice Pedro y Juan cuando fueron tomados por el concilio de los religiosos de su tiempo y les dijimos que ustedes no hablen más en ese nombre, ellos les dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no sé a quién le va a obedecer usted, pero sepa que al menos desde hoy en adelante usted va a tener una responsabilidad que se hace insolayable. Usted no va a poder eludir. Usted día a día se va a ver enfrentado y va a tener que tomar resoluciones. Capítulo 5 del libro de Jueces dice que hubo grandes resoluciones en el corazón de las distintas tribus, la tribu de Benjamín, cuando fueron con Débora a la batalla, ¿verdad?, contra Sísara. Grandes resoluciones. Es importante que la iglesia hoy día tome grandes resoluciones del corazón. Dicho eso, vamos a ir a la palabra.
Yo tenía otro pasaje que iba a compartir, que era de Josué, pero el Señor me cambió, por eso que le hablé de este. Ahí tenemos una serie de proyectos antivida, antifamilia y antidios. El aborto, la eutanasia, la incitación al odio, el de identidad de género, legalización de la marihuana, primero recreativa, pero también, es decir, medicinal, pero también recreativa, modificación de la ley contra la discriminación, modificación de la ley de culto, que son los temas emblemáticos, pero déjeme decirle que hay más de 120 proyectos de leyes en el Congreso que están llenos de ideología de género. Le nombro unos cuantos más: el sistema de garantía de derechos a la niñez, el sistema de la inclusión, la ley de inclusión escolar, ¿cuál más? Bueno, la misma ley general de educación que reemplazó en su momento a la antigua LOCE, la ley orgánica constitucional de educación. Hay 120 proyectos de ley o leyes que están llenas de ideología de género. Estos que tengo señalado ahí, diríamos, son los más emblemáticos porque de una u otra manera son los que más directamente nos tocan a nosotros. El de aborto, aprobado casi 8 meses atrás, supuestamente en 3 causales, y digo supuestamente porque la verdad que aunque se dice que era restrictivo, eso es una falacia, es una falsedad, no es restrictivo. Y nosotros le estuvimos hablando a algunos diputados diciendo esto es una mentira, esto no es restrictivo, especialmente la causal de riesgo de vida de la madre es una causal que puede llevar a que sea aborto libre, y efectivamente así se ha usado. No me recuerdo la estadística, no sé si el pastor Francisco se acuerda, pero el año pasado más de 1000 abortos, 600 abortos se hicieron, y la mayoría de ellos tenían que ver con riesgo de vida de la madre. Uy, tanto. ¿Sabe que estadísticamente Chile es el país que tiene el índice más bajo de mujeres que pierdan la vida por embarazos riesgosos, embarazos tubarios, embarazos ectópicos? Mentira. Solo Canadá nos supera, estamos incluso por sobre Estados Unidos, por Europa. El segundo país en el mundo en donde menos mujeres, el 0,0 o no sé cuánto de mujeres mueren por esa causa. Pero ahora, supuestamente con esta ley de aborto, subió el índice. Miren qué raro. ¿Por qué? Porque la misma supuesta ley restrictiva de aborto terapéutico, la causal de riesgo de vida de la madre, incluía el riesgo futuro. ¿Qué significa eso? Que había médicos que tenían una especie de bolita de cristal donde adivinaban el futuro. Oh, usted, si tiene este embarazo, si llega a término el embarazo y va a poder tener problemas después con el hijo, puede tener un trauma, ¿verdad? Postparto, una depresión postparto, mejor. Porque hablaba de riesgo de la vida de la madre. Cuando todos hemos entendido que clínicamente el riesgo de la vida de la madre se refiere a los embarazos ectópicos, los embarazos tubarios. Y clínicamente Chile es uno de los más bajos del mundo, solo después de Canadá. Eso estaba bien para una república bananera de Centroamérica, de El Salvador, de Guatemala, donde los porcentajes son de 10, de 15% de mujeres que mueren por esa causa. Pero en Chile eso no es causa de muerte. Pero nos fueron engañando. De tal manera que hubo expresiones cuando se estaba tramitando el proyecto de aborto terapéutico, que ya es ley, de las personas más ilustradas y preparadas en el ámbito. Médicos, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? Fetal, ¿cómo es el doctor Becker? ¿Cómo es la especialidad? ¿Te acuerdas? Pero son aquellos que se dedican justamente al tema de la mujer embarazada en el vientre y que pueden incluso hasta operar al bebé estando en el vientre. Entonces, él es uno de los médicos más especializados, tuvo tremenda exposición en el Senado, en el Congreso. ¿Y usted cree que consideraron lo que él dijo clínica científicamente? No. Terminaron aprobándolo por razones ideológicas. Matemos al que no ha nacido. Así de simple. No, si es restrictivo, no es restrictivo. Pero hace 8 meses, 9 meses que se aprobó y no le ha bastado con eso, ahora simplemente quieren aborto libre. Ahora sin ninguna razón matar al que no ha nacido hasta las 12 semanas. Es decir, hasta el 3er mes. Sin ninguna razón. Porque lo que sigue después es matarlo hasta antes de nacer. Es más, después el paso siguiente, y aunque a usted le suene extraño, es matar al que ya ha nacido. En España hay un proyecto de ley que se propicia, ¿verdad?, para matar al bebé que ha nacido dentro de los 2 primeros meses. Lo que hoy día técnicamente se llama infanticidio acá.
Nació, los dos primeros, me aburrió el primer mes, el segundo, va a cumplirlo, no, lo mato, ningún problema. Es un proyecto de ley que está en España. Y es llamativo porque todo lo que nosotros tenemos como legislación viene justamente de ahí, de España. Así que pongamos atención. El proyecto de aborto, abortar es matar. Y nosotros entendemos que la vida comienza desde la concepción. Desde que el óvulo es fecundado por el espermio, comienza la vida. Y todo lo que interrumpa ese proceso de ahí en adelante se llama aborto. Cuando se comenzó a distribuir hace 12 años atrás la famosa píldora del día después, el levonorgestrel, la píldora de emergencia, esa píldora nunca le dijeron a la gente, la mayoría no tiene idea que es una píldora microabortiva. No es anticonceptiva, no evita que el óvulo sea fecundado por el espermio, no. Lo que hace es matar al óvulo que ya fue fecundado, al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto día. Eso se llama microaborto. Pero eso no es lo más grave, porque alguien dirá, ni me enteré que estaba embarazado. Lo más grave es que el uso permanente en las mujeres provoca a la larga esterilidad y por otro lado el hecho de tener la, comilla, posibilidad de vivir la vida loca y después tomarse la pastilla a múltiples parejas sexuales, y eso trae aparejado el tema del papiloma humano, de la mujer, el cáncer cérvico-uterino. Esterilidad, cáncer cérvico-uterino, ¿verdad? Y si la píldora no te resultó, igual siguió el embarazo, no mató el óvulo, bueno, para eso está el aborto. La cosa, y de esto usted debe entender que es parte de todo lo que entendemos que es el nuevo orden mundial, el control de la población. No les basta con eso, ahora quieren aborto libre, sin ninguna razón, simplemente matar, y después van a pedir aborto hasta antes de los 9 meses, antes de nacer, y posiblemente, como en España ya va pidiendo, hasta después de los 2 meses de haber nacido. El mismo camino recorre el proyecto de eutanasia, un proyecto que está en el Congreso hoy día. Y se habla de que la palabra eutanasia significa buena muerte. No, es que para las personas que están sufriendo, la vida solo la da Dios y solo Dios la puede quitar. El hombre, cuando pretende subrogarse en la función de Dios, es que estamos en un serio problema. Así lo han hecho con los que no han nacido. ¿Sabe usted que Hitler mató, la Segunda Guerra Mundial significó más de 20 millones de muertos? Solo de esos 20, 6 millones eran judíos. Eso se llama eugenesia, genocidio por eugenesia, por razones de raza. Hoy día el aborto mata anualmente millones de personas que no alcanzan a nacer y los matan por aborto. Es decir, el genocidio más grande a lo largo de toda la historia del mundo conocido es el aborto, propiciado por la ideología de género, por estos organismos internacionales, la OEA, la ONU y todo esto, que ayer nomás salió una nueva amenaza, de la ONU a los países latinoamericanos, que todos deben ajustar sus legislaciones a los, comillas, supuestos derechos de los grupos homosexuales y en favor de las mujeres, de los derechos reproductivos. Eso se llama para que puedan abortar sin ningún problema. Les ponen esa etiqueta. La eutanasia, esta buena muerte, se anunciaba inicialmente para las personas más ancianas, para los que están viejitos, para los que están enfermos, ¿verdad? Y ya están solos, ya, ¿verdad? Es como solucionar el problema de un anciano. Ese que dio toda su vida, ¿verdad? Pero que ahora, como no puede valerse por sí mismo, y que hasta los propios hijos se han deshecho en ellos, lo han dejado en lugares, ¿verdad? En asilos, lugares de reposo, como quieran llamarle. Y está enfermo, entonces el abuelito que dice, no, me quiero por morir. Claro, es verdad, porque está en el más absoluto abandono. Entonces dice, no, me quiero morir. Y el Estado dice, ok, matémoslo, no hay ningún problema, aquí estamos nosotros, pongamos una inyección de molestia para que se acabe el sufrimiento de él. En realidad no es por él, control de la población. Pero no es ya solo el tema de los ancianos, ahora también de los enfermos, cualquiera la edad que sea, y aún de los niños. El proyecto de ley incluye a los menores de edad. Un niño de 10, de 12 años que diga qué calidad, qué discrecionalidad, qué criterio puede tener un niño de 10 o de 12 años de que me quiero morir. Le decimos, ok, lo matamos. Proyecto de eutanasia. El proyecto de incitación a la violencia, tema del cual mañana se va a hablar más en específico.
Incitación a la violencia es un proyecto que se derivó de otros proyectos anteriores, de 3 anteriores que habían, que eran de incitación al odio. Creo que los tengo más adelante, así que de ahí, igual que la identidad de género. Vamos a ir avanzando mejor para ir mostrándole algunas diapositivas. Identidad de género. Esta ley, que ya es ley porque se aprobó, déjeme decirle que hay 4 leyes que han sido aprobadas que son de estas características: antivida, antifamilia y antidios. Que es la ley contra la discriminación, mal llamada ley Zamudio, que es la ley de acuerdo de unión civil, que fue presentada como acuerdo de vida en pareja, ABP, por el gobierno del actual presidente en su primer periodo. La ley de ¿cuál más dije? La de aborto, en sus supuestas 3 causales. Y hay otra más que se me va adelante, la nombré, otra ley, pero son solamente 4 leyes que han sido... esta de la identidad de género, que fue aprobada ahora hace poco. Todos los otros son proyectos que se están tramitando actualmente en el Congreso, que están en los distintos trámites constitucionales. Uno, ¿verdad?, en el primero, de acuerdo a la Cámara donde ingresó, y el otro ya están en el segundo trámite, es decir, ya pasaron por una de las cámaras donde ingresó y ahora está en la Cámara Revisora, según sea el Senado o la Cámara de Diputados, según corresponda de donde ingresó dicho proyecto. Pero la mayoría de los proyectos no se han aprobado. Déjeme contarle lo que pasó en Argentina bajo el gobierno de Cristina Fernández. Todas estas leyes de las que nosotros estamos hablando, Cristina Fernández, señor, repréndase demonio también, aprobó toda esa basura de leyes y la iglesia ni cuenta se dio. Recién el año pasado, cuando iban ya, no porque ya existe el aborto, han llamado terapéutico también, cuando iban por el aborto libre, recién la iglesia actuó y despertó, no puede ser, vamos, y desfilaron más de 500.000 personas en torno al obelisco allá en Buenos Aires y en las distintas ciudades, Rosario, Mar del Plata, Entre Ríos, distintas ciudades, Córdoba, marcharon gente en favor de la vida y el famoso pañuelito celeste, la ola celeste de Argentina, y eso significó de que los senadores que tenían que votar la idea de legislar, tiraran para atrás su voto y se rechazó la idea de legislar. Gracias a Dios que se rechazó la idea de legislar. Ahora este año nuevamente van a presentar los grupos abortistas un nuevo proyecto. Porque igual como en la legislación actual, en la nuestra, cuando se rechaza la idea de legislar hay que esperar al menos un año y ahí se presenta nuevamente un proyecto similar. Pero todas las demás leyes, ellos se aprobaron allá en Argentina, ya hay matrimonio homosexual, hay adopción, todo lo que nosotros hemos resistido allá lo aprobaron de un viaje y, como digo, la iglesia ni cuenta se dio. ¿Por qué hago este parangón, esta comparación? Porque aquí se han aprobado solamente 4 leyes: antivida, antifamilia y antidios. Y la mayoría está en trámite. Y se alargan los trámites. Y usted dirá, ¿y por qué se alargan? Porque hay una iglesia que está ahí dando una batalla. Porque aún hay pueblo para batallar, porque todavía hay personas, hombres, mujeres, que hablamos con los parlamentarios, que hacemos lo que se dice el lobby. En realidad, como bien decía el pastor Francisco ayer, somos gestores de intereses particulares, no somos lobistas, porque nadie nos paga a nosotros por ir al Congreso, por hablar con el diputado, con el senador, por hablar con las comisiones, por hacer presentaciones ante ellos, hacer indicaciones. Nadie nos paga, lo hacemos porque entendemos que es un llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Eso técnicamente se llama gestor de intereses particulares. Pero la gente comúnmente le llama eso el lobby. Entonces, estamos ahí y como estamos haciendo lobby, como estamos movilizando a la iglesia, como estamos haciendo concentraciones, como estamos haciendo marchas, ¿verdad? Y algunos en las marchas se asustan. No, si no andamos ni tirando piedras, ni bombas molotov, ni nada. Simplemente salimos, ¿verdad? Y manifestamos de que estamos a favor de la vida, de que Cristo vive, y terminamos con un culto, alabamos, bendecimos el nombre del Señor, y cuando somos miles, entonces abren los ojos y dicen, chuta, los evangélicos se están moviendo y están medio preocupados. Si usted ve el efecto de lo que ha significado, lo que se conoce como el efecto Bolsonaro, lo que significó la elección del presidente brasileño, actualmente en ejercicio desde el 1 de enero en adelante, en América Latina en general está este temor de los partidos políticos. Y hoy día los políticos tienen más temor que nunca respecto de la iglesia evangélica. Se habla del poder político de los evangélicos. Yo veo que no existe tal poder político. Tal vez está en cierne.
A nosotros no nos interesa ni andar formando partidos, ni andar promocionando candidaturas de nadie. No somos de derecha, no somos de izquierda, nosotros somos de Cristo. Amén. Porque cuando hacemos resistencia a todos estos temas morales que han sido propiciados por los agentes de la izquierda y de los gobiernos anteriores, de Bachelet, de Frey, de Lago y de todo eso, no es que nos ponga a la derecha, porque tampoco estamos de acuerdo con muchas cosas y hemos sido críticos, duramente críticos del actual presidente, en el gobierno anterior y en el actual también. Así que no nos pueden empezar a catalogar somos de derecha e izquierda. Hay gente que se confunde porque estamos a favor de los valores. Algunos piensan, ustedes son de derecha, son fascistas, y algunos incluso hasta empiezan a militar en partidos de la UDI, en Renovación Nacional. Hace poco anduvo casa acá, soy de Acción Republicana. No estoy diciendo que usted no tenga su idea, estoy diciendo que no nos confundamos. La iglesia es la iglesia del Señor, la que Él ganó por su sangre, que es columna y baluarte de la verdad. Amén. Usted en el ámbito interno puede adherir a tal o cual idea. Lo único que tiene que tener claro es que esas ideas no pueden ser contrarias a lo que la Biblia dice. Amén. Eso sí tiene que tenerlo clarito. Pero el efecto Bolsonaro tiene muy preocupado a los políticos. Aquí en Chile y también en el resto de Latinoamérica. Así es. Están muy preocupados. Y como anduvo aquí José Antonio Caz y ha recorrido las 365 comunas del país y en todos lados lo reciben y en la encuesta va sobre el 20%, creo ya, de intención de voto, y le dicen al Bolsonaro chileno, ¿están preocupados? Y no meten, no, y los evangélicos son fascistas, son de derecha. No, yo no soy ni fascista ni de derecha. Y la gente que usa esa palabra yo creo que ni entiende lo que significa ser fascista. Pero allá ellos. Yo soy de Cristo. Y a mí me van a catalogar de lo que sea, pero yo sé en quién he creído. Amén. Y quién es poderoso para guardar el propósito para aquel. Entonces, cuando entendemos que tenemos una tarea y la desarrollamos y desplegamos a hacer un trabajo, significa que vamos frenando. Por eso hablamos de resistencia moral. Y por eso que solamente han aprobado 4 leyes. Y uno dirá, pero entonces, ¿cómo estamos? Lo que pasa es que los gobiernos, no por vía legal, sino que por vía administrativa, los ministerios de educación, el de salud, vía instrucciones ministeriales, están llevando adelante con lo que pudiera ser los efectos legales, pero por vía administrativa. Es decir, están poniendo e imponiendo criterios. Por ejemplo, por vía del Ministerio de Educación, se está poniendo que en las mallas curriculares, fruto de un acuerdo que hubo entre el gobierno, el móvil ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este año, desde la educación parvular en adelante, se le enseña ideología de género. O, mejor dicho, de inclusión, de tolerancia, ¿verdad? De no discriminación. Pero eso viene desde la fundación o desde el cambio de la antigua LOCE, la Ley Orgánica Constitucional de Educación, por la que es la actual Ley General de Educación. Y ahí aparecen los conceptos de no discriminación. Son leyes antiguas, pero que han venido y por esas leyes se están tramitando, y lo mismo sucede en el sistema de salud. En el sistema de salud cada vez ahora todos los consultorios van a tener baños transgéneros, baños mixtos. Así como a los niñitos en la preescolar los llevan al mismo baño, ya no hay distinciones de hombres y mujeres. ¿De cuándo comienza? Legalmente, diríamos, o por las bases curriculares de este año para los de preescolar. Pero eso viene de en muchos municipios que ya lo llevan hace tiempo. Allá en Recoleta, en Santiago, hace como 4 o 5 años que ya está implementado eso. Y en la mayoría de los colegios, los que tengan hijos pequeños, pregúntenle lo que le enseñan. A algunos le entregan una cartilla a los más chiquititos, ¿con qué juegas tú? Y le ponen, un hombre puede jugar con muñeca, y después le pasan muñeca para que jueguen, a la mujer les pasan cosas de hombre, ¿verdad? Para romper lo que ellos llaman los estereotipos. Y hoy día usted puede ir al colegio y presentar un reclamo, pero de aquí a poco usted ya no va a poder reclamar. Y si usted reclama, le va a decir, oiga, usted es intolerante. Y se va a poner en movimiento todo el aparato administrativo, la OPD, la Oficina de Protección de Derechos, el Sename o cualquiera que sea el que lo reemplace en su momento. Todo el aparato que va a venir, ¿verdad? Las protectoras de la infancia y todo, y van a decir, no, a este papá hay que reeducarlo porque está enseñando a su hijo a ser intolerante, homofóbico, ¿verdad? Está discriminando, y primero a ti te manda a la clase, a reeducación. Y si insiste y mantiene, lo que pasa en Alemania, 50 matrimonios, parejas, padre y madre presos
por no permitir que a su hijo le enseñen ideología de género. Eso es lo que nos viene. Por eso tenemos que estar alerta. Esta ley de identidad de género, que fue aprobada hace poco, que da protección, y más que protección establece una garantía de carácter constitucional. Nuestra Constitución Política del Estado, en el artículo 19, comienza: la Constitución garantiza a todas las personas. Cuando dice garantiza, le está dando una garantía, es decir, está diciendo no puede ser de otra manera, debe ser y debe velarse porque eso se cumpla de esa manera. Entonces esta ley de identidad de género, que aunque es una ley, lo establece casi como una garantía constitucional, el de supuesto derecho a la identidad de género. Es decir, ahí vamos a tener de niños desde 14 años para arriba lo que se llama o que se conoce como el cambio de sexo registral. Un niño de 14 años decir: soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, ya no quiero que me digan más José, que me digan Josefa, voy a empezar a vestirme de mujer, y cualquiera que se ríe, cualquiera que se burle, cualquiera que se mofe, me está discriminando y lo denuncio. En el colegio llega el niño que fue siempre niño, que jugaba a la pelota, ahora llegó como pintado con los ojos, los labios pintados, ¿verdad? Con una cartera, y el profesor, la profesora, no va a poder decirle: ¿pero qué te pasó? No va a poder decir eso. Y quiero que me digan Carla, y el profesor o la profesora tiene que decir: pase Carla, tome asiento Carla, y tratarla por el, comillas, nombre social, más si ha hecho el cambio de sexo registral. Cuando se hace el cambio de sexo registral, significa que se le ordena al registro civil que cambie todos los antecedentes de esa persona, que antes decía masculino con un nombre determinado de varón, ahora va a aparecer un nombre de mujer, ¿verdad? Y va a decir femenino, y para siempre va a aparecer así, de manera tal que cuando sea grande, 18 años, y quiera contraer matrimonio, un hombre, ¿verdad?, que lo vio, comillas, la vio siempre mujer, se enamoró, imaginémonos el episodio, llegan al matrimonio, se casa, ¿por qué? Por su papel les dice mujer, ¿verdad? Y se casan hombre-mujer, aunque se legalice el matrimonio homosexual, porque esta ley de identidad de género es una legalización del matrimonio homosexual encubierto también. Y después cuando lleguen a la noche de boda, ¡vaya, sorpresa! ¿Se va a poder divorciar ese hombre por engaño? No, esta ley dice que garantiza la identidad de género. Ni siquiera el esposo va a poder negar la identidad de género de la persona, de cómo se percibe. Si usted no entiende muy bien lo que significa identidad de género, es como la persona se percibe a sí mismo. Yo soy un hombre, usted me ve un hombre con mis genitales de hombre y todo eso, pero si en mi mente yo me percibo como mujer, usted, aunque me vea como hombre, me tiene que tratar como mujer porque yo me percibo como mujer. Si usted, que es hombre, se percibe como mujer, yo le digo: usted tiene un problema en su mente. Si usted se percibe como mujer y quiere vestirse como mujer, transvestirse, ¿verdad? Y quiere que ahora le digan transgénero, el problema es suyo. Para mí usted tiene un problema de su mente, ¿verdad? Eso se llama trastorno de la personalidad. Usted tiene un trastorno de la personalidad, le diría yo. No, tú me estás... No, es que no, ¿por qué me van a obligar a mí a aceptar lo que esa persona tiene como desvariación en su mente? Pero esta ley lo asegura. O sea, una persona enferma con trastorno de la personalidad que dice: soy un árbol atrapado en el cuerpo de un hombre, yo voy a tener que hacerle permiso, árbol. ¿Quieres que te riegue en la mañana? Porque hay gente que se cree árbol, que se cree gato, que se cree perro. Antiguamente eso se trataba por el psiquiatra, porque técnicamente se llama así, trastorno de la personalidad. Es más, hay personas que tienen trastorno de las personalidades múltiples. Hay incluso una película que han dado en el cable, en el HBO al menos, que se llama Fragmentado. O sea, no sé si usted ha visto esa película, pero es de un hombre que tiene ese problema, trastorno de la personalidad múltiple, y que al final tenía como 10 personalidades distintas. En una era un niñito, el otro era un hombre fornido, el otro era una mujer, el otro era un hombre joven, un artista, distintas personalidades. Usted dirá: uy, qué terrible. Es que lo que pasa es que el tema de la identidad de género, esto comenzó con la orientación sexual. Comenzó hace unos 20 años cuando empezaron: no, es que la orientación sexual, y nos empezaron a meter esa palabra. ¿Qué es la orientación sexual? No, es que yo soy hombre, me reconozco hombre, tengo mis genitales hombre, masculino. El problema es que a mí me gusta, comillas, problema, ellos no lo consideran un problema. El tema es que a mí me gusta la gente igual que yo, me gustan los hombres. Mi orientación sexual es homosexual. Y ahí conocimos de la orientación sexual. Pero a poco andar apareció la identidad de género.
que hoy día se le llamaban antiguamente transexuales porque se transvestían, se vestían como mujeres siendo hombres, pero ahora se les cambió el nombre a transgénero. O sea que van más allá de su género, según ellos. Porque ellos hablan de que hay 120 géneros distintos, 120 identidades de géneros distintos. Entonces, ahora ya no importa si biológicamente, científicamente, clínicamente, genéticamente, yo como varón XY, mujer XX, ya no, eso no importa. Lo único que importa es cómo yo me percibo a mí mismo. Entonces se han dado las ridiculeces, las estupideces, porque yo no lo puedo llamar de otra manera, de un hombre que se creía mujer, se operó, se hizo cambio de sexo registral y aparece para todo el efecto como hombre. Y una mujer, o un hombre que se creía mujer, ¿verdad? Hizo todo lo mismo, entonces a los efectos de cualquiera aparecía hombre y mujer. Se han encontrado, se han enamorado. Un hombre y una mujer, que en realidad es una mujer con un hombre. Y resulta que ahora el hombre es el que queda embarazado. La mujer es el papá, el hombre es el que se embaraza. Y entonces uno dice, ¿qué locura es esto? La otra vez salía una noticia de un hombre que se transformó en transgénero, se hizo mujer, que le gustaban supuestamente los hombres, porque por eso se hizo mujer. Pero después al cabo de un tiempo se dio cuenta que le gustaban las mujeres. Pero ya como físicamente aparecía como mujer, decía, no, yo soy lesbiana. Es decir, lo natural era que le gustaran las mujeres. Entonces querían tratar de revertir, pero déjeme decirle que todo el proceso de hormonización, inyectarse hormona, que entre otras cosas es carísimo y tienen que vivir esclavos del tema de la hormona de por vida, bueno, que no es una vida muy larga, porque normalmente mueren de SIDA, pero hasta que se mueran, tienen que estar con esos tratamientos, es carísimo. ¿Quién cree que va a pagar eso? No voy a pagar. Porque usted va al consultorio y lo único que le pueden ofrecer es dipirona o paracetamol o ibuprofeno. Cualquier otra cosa, vaya usted cómprela. Pero esta gente que tiene problemas en su mente, que necesitan ser tratados psiquiátricamente, le ofrecen operación, tratamientos hormonales que son carísimos y todo gratis. Y en primer lugar, hay gente que se muere esperando una operación en la lista de espera. A ellos los ponen en primer lugar. Vea cómo estamos en el mundo del revés. Entonces esta identidad de género, que es como la persona se percibe, ha sido consagrada en esta ley como una garantía. Ya ni siquiera como un derecho, sino como una garantía. Esta ley garantiza la identidad de género a todas las personas. Se dice, no, pero esta ley solo abarca desde los 14 años para arriba. Es que están en un error, porque la ley dice que garantiza a todas las personas. Y persona es todo aquello que está desde el que nació. Porque de acuerdo al Código Civil, ¿verdad? La persona nace una vez que está separado completamente de la madre, se ha cortado el cordón umbilical. Desde ahí es persona. Es decir, eso de los 14 años es bastante relativo. Porque incluso con menos años también puede haber todo un tratamiento. No es mi tema hablarlo en específico. Yo le comentaba a algunos, ¿verdad?, que estas charlas son una especie de paneo para que usted se haga una idea. Y si es necesario, si hay interés, si hay disposición, si hay ganas, podemos hacer ya capacitaciones donde tratamos los temas en términos finos, específicos, largos, ¿verdad? Y ahí tenemos semanas de capacitación. Y en Temuco, por ejemplo, fuimos como 6 semanas seguidas. Toda la semana íbamos y nos reuníamos y llegaban los pastores y fueron capacitados, formados y aprendieron todos estos temas para enseñarle también, primero a su iglesia, pero también a otros pastores, para que la gente tome conciencia de los tiempos que nos toca vivir y poder saber dar respuesta a todos estos temas, porque cada vez van a ser más los hermanos en nuestra propia iglesia. Cuando llegue el hermano o la hermana llorando, pastor, pastor, ¿qué le pasó, hermana? Mi hijo, mi hija, ¿qué le pasó? Me salió homosexual, me salió lesbiana. ¿Y usted qué respuesta le va a dar? Lo primero que yo le puedo decir bíblicamente, no, nadie le sale homosexual o lesbiana, porque Dios solo creó varón y hembra. A su hijo, a su hija, la sodomizaron, lo pervirtieron. Por eso que ahora se cree mujer, o por eso que ahora es homosexual, por eso que ahora es lesbiana. Pero fue adoctrinada, no nació, no le hicieron, no le salió así.
Eso, por supuesto, que involucra o implica una responsabilidad grande para los que somos padres. Yo, para la gloria de Dios, mis 3 hijos son adultos, los 3 están casados. Y alguien podrá decir, ah, bueno, entonces yo tengo... No, yo tengo nietos, tengo 5 nietos y un sexto que viene en camino. Para ser más preciso, tengo 4 nietas, un varón, un nieto. Y uno que viene en camino, que no sé si era varón o hembra, ¿verdad? Pero tengo 5. Y aunque ya con mi hijo yo ya cumplí, están casados, tienen su vida, yo velo por mis nietos. Mis nietos. Y yo no quiero heredarle a ellos o a ellas toda esta basura que tenemos. Yo quiero protegerlos, quiero cuidarlos y procuro cumplir la tarea que Dios me ha dado. Mientras Él me dé vida y salud, mientras Él no venga. Entonces, como se establece como una garantía constitucional, esto de los 14 años es bien de dudosa claridad. Peor aún, sanciona esta ley a todo aquel persona o institución, y eso está referido básicamente a nosotros, a la iglesia, sanciona a todo aquel que hable en contra de la identidad de género de alguna de las personas de estas mal llamados transgéneros. ¿Por qué digo mal llamados transgéneros? Porque los transgéneros no existen. Todo esto es un vocabulario inventado. Homofobia, transfobia, transgénero, discriminación, inclusión, son palabras venidas del mismo infierno de la ideología de género. Esas palabras nunca existieron, son palabras nuevas, pero que ahora todos las usan y hasta en la iglesia para predicar algunos las usan. Pero cualquier persona que hable en contra de una persona, según se autodenominan ellos, transgénero, puede ser sancionado penalmente. Para ser más claro y específico, ese famoso actor que le gusta que le digan Daniela Vega, pero que en realidad se llama David Vega, que es un hombre que genéticamente es XY. No sé si tendrá órganos masculinos, no se lo ha cortado todavía, no tengo idea, no me interesa la verdad, pero eso es un hombre, y ese hombre que probablemente va a morir de SIDA, cuando le hagan eventualmente un examen tanatológico, lo saquen del cajón, ¿verdad? Y quieran saber de qué murió, el médico forense, el tanatólogo, lo primero al ponerlo en la mesa, hacer los primeros cortes, va a mirar y decir, ya, anote, hombre de 30 años y murió de SIDA. No va a decir, este es un transgénero que se enfermó porque le dio cáncer cervicuterino. Eso no va a suceder nunca. El hombre es hombre. Y si llegase por esas cosas de la vida a ser viejo, va a tener problemas de la próstata como cualquiera de nosotros. Por más que quiera, no se va a poder hacer nunca un Papa Nicolau. Y el cáncer cervicuterino está tanto lejos de que se pueda enfermar de aquello. Quieren convencernos de esa irracionalidad, que aceptemos toda esta locura y que no digamos nada, porque esta ley dice que si yo digo lo que estoy diciendo ahora, que ese que se dice mujer es hombre, cuidado, puedo ser sancionado. Es verdad, puedo ser sancionado. Esta ley lo establece, que yo no puedo hablar en contra de nadie, de ninguna de identidad de género de otra persona. Es decir, aquella mujer que se cree gato, ¿verdad? Que anda como gato, que se pone bigotes de gato, que come comida de gato, ¿verdad? Yo no le podría decir, estás enferma, eres una mujer, ¿cómo andas como animal? Yo estaría hablando mal de la identidad de género de esa persona. Porque han inventado que hay 120 géneros distintos, déjeme clarificarle. No existe. Eso es inventado. Hay un solo género, que es el género humano. Y el género humano tiene solamente 2 sexos, masculino y femenino. Amén. Todo lo demás es falacia, es mentira ideológica. La biología lo dice con claridad. Yo no sé qué van a hacer con los libros de biología. Yo me acuerdo que estudié con el Vilén en la enseñanza media. Van a tener que romper la mitad del libro, las leyes de Mendelssohn, las leyes de la genética, van a tener que olvidarle todo eso. Yo no sé cómo van a estudiar los médicos ahora. Van a tener que hacerle una cosa especial, un diplomado, para poder reconocer los que son transgéneros, los que... No sé, es una barbaridad, es una locura. Pero eso hace esta ley, que va a sancionar a cualquiera que hable en contra de la identidad de género
de una de estas personas que tiene un trastorno de la personalidad y que en realidad lo que necesita no es operarse, no es inyectarse hormonas, sino lo que necesita es a Cristo para que Dios lo liberte. Amén. La ley 20.009, la ley más llamada ley Zamudio, 20.609 digo, o ley contra la discriminación, ley que establece medidas contra la discriminación. Este proyecto de ley fue presentado en el año 2005, permiso. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, en el 2005. Fue presentado y en la Cámara de Diputados fue aprobado, pero sin ningún problema. Pasó como por un jabón. Llegó al Senado y ahí nos encontramos con el proyecto. Justamente en esa época comenzamos todo el movimiento de resistencia moral. Y cuando yo leo el proyecto y veo lo perverso, lo dañino, lo pernicioso, lo nefasto de él, comienzo a hablar con pastores y tenemos que hacer algo. Aquí nos quieren perseguir con esto, nos quieren amordazar, nos quieren silenciar. Con esto es una ley de persecución en contra de la iglesia. Y ahí comenzamos, 2005. Como verá, hasta ahora han pasado 13, 14 años. Y ahí hicimos marcha, lobby, como se dice comúnmente. Hicimos un montón de cosas, procuramos hablar con ministros, con autoridades, y logramos que ese proyecto estuviese detenido por 7 años en el Senado. 7 años. Que solamente fue aprobado por el lamentable homicidio de ese muchacho homosexual, Daniel Zamudio. Razón por la cual se le llama o se le conoce así como ley Zamudio. En el Parque Forestal allá en Santiago, en una reyerta, en personas alcoholizadas, drogadas, que se estaban queriendo quitar, ¿verdad?, los dineros de la prostitución que practicaban, porque hasta uno de los que está preso también es homosexual. El líder del movimiento homosexual, Liberación Homosexual Móvil, Rolando Jiménez, en cuanto pasó aquel suceso y terminó muriendo, acusó inmediatamente al mundo evangélico. Estos son los que tienen un discurso de odio, los que discriminan. Los evangélicos son los autores, autor e inductor. Nosotros físicamente o materialmente no concurrimos, pero con nuestra idea provocamos ese homicidio. Eso es lo que quiso decir. Es importante porque hoy día tenemos un proyecto de ley que se llama incitación a la violencia. Ya vamos a llegar a eso. Y nos acusó que nosotros habíamos sido los responsables de la muerte. De una manera seria, con investigaciones serias, se dio cuenta de que eso no tenía nada que ver, porque después acusó de que eran grupos nazis, acusó a medio mundo. Pero eso lo usaron de tal manera que presionaron al Senado para que el Senado terminara aprobando la famosa ley contra la discriminación, y por eso que recibió el nombre de ley Zamudio. No obstante aquello, aunque se aprobó esa ley, cosa que no nos gusta que se haya aprobado, ni queríamos que se aprobase, y ellos festinaron y por fin se aprobó esta ley. En el fondo ellos estaban enojados, muy enojados, porque en esos 7 años se le hicieron indicaciones, se le hicieron cambios, modificaciones a la ley, y era una ley que era tan terrible que tenía uñas, muelas, dientes, garras, y que iba a dar un verdadero zarpazo a la iglesia, a callarla, a silenciarla. Nosotros le cortamos las uñas, los dientes, las muelas, y quedó bien feo, pero así, amarrado, y no tenía capacidad de nada. Tanto es así que por esa ley, la ley 20.609, la ley contra la discriminación, creo que hasta el día de hoy se han presentado menos de 1000 acciones, menos de 1000 demandas o querellas usando esa ley, porque es una ley totalmente, diríamos, ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Porque esta ley, fruto del trabajo de presión que nosotros hicimos, dejó establecido en su inciso 3 del artículo 2 de esa ley, de la ley mal llamada ley Zamudio, el resguardo para nosotros como iglesia. Ese artículo, ese inciso 3, artículo 2 de la ley, declara que se considerará razonable, es decir, no es discriminación. Usted lo puede leer ahí, pero yo se lo comento. No es discriminación cuando en el ejercicio o en el uso de otra libertad, en el caso nuestro de la libertad de conciencia, hacemos estas distinciones. Por eso que no hay ningún pastor preso por la ley contra la discriminación, porque pudimos poner eso ahí. Pero eso, cuando fue presentado en 2005, no decía eso.
decía cualquiera que discrimine, haga distinciones, se tiene que ir multado, se tiene que ir preso, se tiene que callar, le cancelan las personalidades. Eran las penas del infierno, literalmente. Pero no solo le cambiamos, sino que además pusimos una salvaguarda, conforme también a lo que la Constitución dice. Artículo 19 de la Constitución, número 6. Esta Constitución asegura a todas las personas, número 6, la libertad de conciencia. Ya vamos a llegar al tema final, porque este tema son las leyes antivida y la libertad religiosa, para concluir el tema. Así que hoy día, hoy por hoy, fruto de esta libertad de ejercicio libre de los cultos, de la libertad de conciencia, nosotros podemos seguir predicando en la calle como lo hacemos algunos, seguimos predicando en la calle, podemos seguir predicando el mensaje como corresponde, y aunque se enojen, aunque nos tiren piedra, aunque nos escupan, aunque el homosexual venga y diga, están discriminando, mensaje de odio, te voy a denunciar, puede hacer todo lo que quiera porque tiene toda la facultad de recurrir a los tribunales, pero en los tribunales nosotros tenemos nuestra defensa, nuestro resguardo. En la ley, en la misma ley contra la discriminación, artículo 2, inciso 3, y el artículo 19, número 6 de la Constitución Política de la República, y aún más, nuestra actual ley de culto, 16.638, 19.638, la ley de culto del año 99. La ley de incitación a la violencia, que es la que le hacía mención hace un momento atrás. Esta ley, que es un nuevo proyecto de ley que hoy día se está tramitando en el Congreso, es un proyecto derivado de tres proyectos anteriores, que eran los proyectos de incitación al odio. Pero cambió de nombre a incitación a la violencia para tratar de establecer el tipo penal de aquel que ejecuta un acto violento en contra de lo que ellos llaman grupos vulnerables. Pero ejecuta ese acto violento en contra de los grupos vulnerables movido por un discurso odioso de otro. O sea, ese detrás está lo mismo que le explicaba yo que dijo Rolando Jiménez cuando mataron al muchacho Zamudio. Esto, la culpa es de los evangélicos porque esto lo mataron por el mensaje de los evangélicos. Es decir, cualquier homosexual que sea atacado, si se llega a aprobar esta ley en ese sentido, cualquier homosexual que sea atacado, que sea golpeado, que tenga, no sé, que muera, ¿verdad? Podrían decir, este es un crimen de odio, fue incitado a la violencia con el mensaje odioso de estos. Y nos van a culpar igual a nosotros. Porque ellos saben que nosotros jamás vamos a hacer algo así. Nosotros no salimos a la calle combate, a golpearle la cabeza, no hacemos eso. Nosotros salimos a predicarle porque esperamos que ellos se arrepientan. Pero ¿cuál es el sentido de todo esto? A nosotros silenciarnos, callarnos, que no sigamos predicando. Porque según ellos nosotros tenemos demasiadas libertades. Desde la misma ONU, en la Asamblea General de Naciones Unidas, y esto cuando hablo de las posibles modificaciones de la ley de culto, pongo incluso la diapositiva de la Asamblea de la ONU en el Departamento de Derechos Humanos de julio del año 2017, establecen ahí de que los grupos, ¿cómo dice? ¿Cómo dicen los grupos? Fanáticos. ¿Ah? Fundamentalistas, fanáticos. Sí, los grupos extremistas y fundamentalistas. Los grupos fundamentalistas y extremistas, y estos somos nosotros. Así nos tratan en Naciones Unidas. Cuando se ha participado, el pastor Francisco participó en la OEA, el que es presidente de la OEA de apellido, o bueno, secretario general, no es presidente, el secretario general de la OEA de apellido Almagro, cuando vio llegar a los grupos, como nosotros, ¿verdad?, que defendemos la vida, los valores, llegaron los enemigos de los derechos humanos, así nos tienen etiquetados. Somos los enemigos de los derechos humanos. Somos los grupos, ¿verdad?, extremistas, fundamentalistas, fanáticos religiosos que promueven un mensaje de odio. Así nos tienen. Entonces, esta incitación a la violencia, querámoslo o no, en realidad a nosotros es que nos quieren culpar de cualquier cosa que le pase a cualquier homosexual. Porque cualquiera va a poder decir, ese acto de violencia en contra de esa persona fue movido por el mensaje odioso de estos otros, de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, no, varón y hembra Dios los creó, y cualquier otra cosa es perversión, es desviación de la sexualidad humana y necesita ser cambiado y transformado por el poder de Dios. Este mismo proyecto de ley de incitación a la violencia busca, así como hablábamos delante, que se buscaba modificar la ley, esta es la ley de medidas contra la discriminación, la ley Zamudio. Hay varios proyectos que buscan modificar esta ley, pero ninguno de ellos ha prosperado.
Entonces ahora en este proyecto metieron el tema de la discriminación. No están modificando la ley contra la discriminación, pero lo metieron aquí en este otro proyecto. Ustedes deben entender que las leyes se están sistematizando, están todas relacionadas, concatenadas, unas con otras. Y entonces, aunque no aparezca en esta, pero aparece en lo otro, al final se va estableciendo un nuevo tipo penal, ¿verdad? En el Código Penal, en el número 12, cuando se habla de las calificantes, ¿verdad? Cuando los crímenes, los delitos son agravados, se quiere agregar un nuevo numeral para decir de los crímenes de odio, y entre ellos está el de discriminación. Y además agregaron el tema de la negación, el negacionismo, que ha sido tan bullado en estos días, porque ese mismo proyecto de ley de incitación a la violencia dice: nadie va a poder negar las violaciones cometidas a los derechos humanos en la época de la dictadura de Pinochet. Solamente en eso, porque nadie va a poder decir, ¿verdad?, o negar. Ellos van a poder negar sin ningún problema la violación a los derechos humanos en Cuba, hoy día en Nicaragua, en Venezuela. No, eso no está sancionado. Lo que está sancionado, los que niegan la violación a los derechos humanos, ocurría aquí en Chile respecto al periodo de Pinochet. Ni antes ni después. Solamente eso. O sea, para que usted vaya viendo cómo son leyes tan interesadas. Todo esto va llevando al final a coartar, limitar, conculcar, morigerar, suavizar, aminorar, disminuir lo que nosotros tenemos hoy día como que se llama libertad religiosa. La libertad religiosa no es más que la concreción o la materialización de este principio que está en el artículo 19, número 6 de la Constitución Política de la República, que se llama libertad de conciencia y el ejercicio libre de los cultos permitidos en la República de nuestro país, en Chile. Ese principio establecido de libertad de conciencia se materializa como en nosotros en la libertad religiosa. ¿Cuál es la libertad religiosa? Como dice la ley de culto 19.638, de establecer templos, de hacer sus prédicas, de salir, organizar su actividad en público sin necesidad de permiso, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, que es ilegal de que si uno está predicando vengan y te callen. De lo que se puede tomar es de que los volúmenes están muy altos, de que está con parlantes, pero eso tiene que ver más bien con los ruidos molestos. No, porque no tengamos la facultad legal de predicar. Y cada vez hay más iglesias, no sé, acá creo que no sucede así, pero allá en Santiago, que las iglesias la están sancionando por el tema de los ruidos molestos, porque los vecinos reclaman que están muy altos los volúmenes. Y hay iglesias que han cerrado. Pero no es porque quieran desconocer este principio. Porque este principio de la libertad religiosa no solo está establecido en nuestra Constitución y en nuestra ley de culto, sino que en todos los tratados internacionales, en el Tratado de la Declaración Americana de Derechos Humanos, que fue la primera declaración, antes incluso de la ONU, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto San José de Costa Rica, en el Pacto de Derechos Civiles, Políticos, ¿verdad?, y en el Pacto de Derechos Sociales, en todos los pactos, incluso en el Pacto de Derechos, ¿verdad?, Europeo, de la Comunidad Europea, que da origen a la Corte de Estrasburgo. Todos los pactos reconocen la libertad religiosa, y la libertad religiosa es el ejercicio práctico de la libertad de conciencia. Es decir, todas estas leyes que hemos mencionado lo que buscan es aminorar, disminuir, ¿verdad?, nuestra libertad de conciencia, para que nuestra libertad religiosa sea cada vez más reducida, arrinconarnos, silenciarnos y callarnos, ¿verdad? Decir: no, ustedes quédense solo en sus templos, no estén en la calle, molestan allá, y luego estando en el templo bajen los volúmenes, y luego apaguen los equipos, y luego y cada vez tener menos derechos. ¿Por qué? Porque hay una política desde las Naciones Unidas en adelante, Naciones Unidas, OEA, en donde se establece, y uno de los principales defensores de la agenda homosexual, Vitil Butambor, un malayo, cuando hago la charla del tema de la modificación de la ley de culto, lo explico más en detalle también. Él decía: hay derechos que son absolutos y otros que son relativos. Los derechos de los homosexuales son derechos absolutos y nada puede ir en contra de esos derechos. La libertad religiosa es un derecho relativo. Entonces, cuando hay colisión de derechos, cuando chocan estos dos derechos, ¿cuál va a prevalecer? El que es derecho absoluto, es decir, el derecho de los homosexuales. ¿Qué va a tener que someterse? Al derecho, ¿verdad?, en este caso, de los derechos relativos, que sería la libertad religiosa. Es decir, ¿a quién están persiguiendo? ¿A quién quieren arrinconar? ¿A quién quieren silenciar? A nosotros. ¿Por qué?
Porque hemos venido a ser una verdadera piedra en el zapato para los políticos de turno, porque sea con este gobierno, con el anterior y el anterior y el anterior, en todo hemos dado la misma batalla, no nos hemos vandalizado con nada y hemos estado participando junto al pastor Francisco como ONG Principio él, nosotros como UNEVAC, en una mesa que el gobierno estableció porque buscan modificar nuestra actual ley de culto. Y buscan modificar nuestra actual ley de culto porque los homosexuales, la ONU, la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicen que nosotros como evangélicos acá en Chile tenemos demasiados derechos. Tenemos demasiada libertad. Y están siendo afectados los derechos de los homosexuales. Y ellos quieren darle más derechos a los homosexuales y quitarnos derechos a nosotros. Entonces hemos estado en la mesa ahí, del gobierno, con el ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumer, y le estuvimos diciendo y hablando al respecto, ¿verdad? Y hemos estado ahí no para congraciarnos con el poder político, ni con todos los faraones de las grandes organizaciones religiosas de nuestro país, porque han llegado todo ahí, sino que hemos estado ahí para velar y salvaguardar los derechos y valores principales que nos establece la Constitución y nuestra actual ley de culto. Porque no queremos que nos toquen nuestros derechos. La cosa viene difícil. Porque lo más probable, y hoy día, perdón, este viernes se hace la última reunión, vamos a estar acá, así que no vamos a poder participar de la mesa de la que estoy mencionando. Y lo más probable es que el actual gobierno, el presidente Piñera, presente un nuevo proyecto de ley de culto. Nosotros insistimos hasta la saciedad de que retirar el proyecto que Bachelet presentó horas antes de salir del gobierno. Ellos no lo quisieron retirar. Y eso es un peligro. ¿Por qué? Porque hay proyectos que están ahí, algunos vegetando, pero los mismos parlamentarios pueden comenzar a moverlos, como sucedió hace poco con el proyecto de matrimonio homosexual. Estaba frenado, el gobierno no le ha dado ninguna urgencia, no tenía frenado, no es el problema nuestro, no es todo, y los propios parlamentarios en el Senado, le dieron movimiento. Por eso le decíamos al gobierno, le decíamos a Gonzalo Blumen, a todos los ministros que se retire, hablamos con diputados, pidan que se retiren, varios pidieron, el gobierno no quiso retirar el proyecto de Bachelet. Esperamos que no entre en movimiento. Pero lo más probable es que este gobierno ingrese un nuevo proyecto de ley de culto y no sabemos de qué se vaya a tratar. Estuvimos ahí para velar que nuestros valores, nuestros principios, nuestras garantías, nuestros derechos sean resguardados. Libertad de conciencia, libertad de asociación, libertad de expresión. Pero con estas leyes, incitación a la violencia, se coarta la libertad de expresión. Ya ni siquiera los medios de comunicación van a tener la libertad de llegar y decir lo que ellos creen. Porque hay una clara intervención en el tema de la libre expresión. En conclusión, todos estos proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso, lamentablemente, algunos se han aprobado solamente 4, pero probablemente durante el próximo periodo legislativo de marzo en adelante se van a aprobar unos cuantos más. ¿Por qué? Porque los que se dicen progresistas, los que promueven todas estas leyes, tienen mayoría en ambas cámaras. Y ellos presentan los proyectos y como tienen mayoría los van a aprobar nomás. Y no hay quien se le oponga. Pero mientras tengamos nosotros la ley de culto como la tenemos hoy, mientras tengamos la garantía constitucional del 19 número 6, aunque hagan la ley que hagan, todavía nosotros tenemos algún resguardo. Los tribunales están cada vez fallando más a favor de la identidad, de la ideología de género. Ya no están considerando mucho lo que la ley dice, al menos la ley hoy día todavía nos resguarda. Pero nuestra libertad religiosa está en serio peligro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mirar, vamos a sentarnos y vamos a decir: Señor, sácame pronto de este mundo, no quiero nada. No, yo tampoco quiero nada de este mundo. Pero como decía Pablo, yo quisiera estar con Él, pero sé que si estoy aquí todavía es porque tengo algo que hacer. Tenemos una tarea. No creas tú que escaparás. Si tú callas absolutamente, liberación y respiro va a venir de cualquier otra parte. Pero no creas tú que por eso vas tú a escapar a este juicio. Mis amados, yo he dejado un llamado a la conciencia y a un despertar. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos y activemos y seamos verdaderamente luz y sal
de esta tierra. Amén. Póngase en pie, vamos a orar al Señor.